Bueno, vamos a comenzar con esta charla que el Foro Patriótico y Popular propone escuchar a Carlos Ríos sobre la política y la economía, o la economía política. Un tema que, bueno, Carlos Ríos nos va a traer, obviamente, una serie de aspectos que no vemos en la prensa habitual. Para quien no lo conoce a Carlitos Ríos, voy a leer brevemente el currículum de Carlos Ríos. Nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, profesor de matemáticas y topógrafo, actualmente se desempeña como capacitador en mejora continua y procesos productivos. Ex ferroviario en su sección Tornería, fue delegado juvenil en el taller de la ciudad de Pérez, cercana a Rosario, línea Mitre, donde integró la Juventud Ferroviaria. Fue parte de quienes denunciaron y enfrentaron el golpe militar del año 1976. Despedido después del golpe, fue delegado dentro de la actividad docente en varias escuelas secundarias. Se ha especializado en economía política, el estudio de nuestro sistema económico y social y en deuda pública. Miembro del Foro Argentino por la Deuda Externa y es miembro fundador del Foro Patriótico y Popular y de su Instituto de Estudios Nacionales. Es actualmente secretario de redacción de la revista Cuadernos, donde asesora en temas de economía política. Bueno, ese es Carlitos Río, el que nos va a hablar y posteriormente podemos entrar en una conversación de todos los temas que puedan quedar colgados en la charla de Carlitos. Carlos, tiene usted la palabra. Gracias, Manuel. El tema de esta charla y posterior conversatorio es la economía política y la situación económica y social actual de nuestro país. La idea es que conste de dos partes. La primera será, dentro de lo posible, una breve exposición mía sobre los problemas de fondo de la Argentina y en la segunda parte, abriremos el debate y responderemos a las preguntas y planteos que haga el público. Va en primer lugar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Nacionales, al Foro Patriótico y Popular, al FADE, el Foro Argentino de la Deuda Externa, y a los amigos y amigas que hicieron posible esta iniciativa y a quienes, como se dice, están presentes del otro lado. Mi agradecimiento a quien me presentó, el doctor Manuel Márquez. ¿En nombre de quién hablo? Quiero dejar bien en claro, como lo hago siempre, que hablo por mí, es decir, sin arrogarme en lo que respecta al tema a tratar, la posición de todos los integrantes de las organizaciones mencionadas. Tenemos, por cierto, diferentes miradas, tenemos distintas visiones u opiniones, no obstante lo cual compartimos en lo fundamental un punto de vista común. Nos situamos firmemente en la posición de defensa de los intereses patrióticos y populares y a partir de ahí las diferencias que tenemos en lugar de separarnos nos enriquecen. Algo respecto a lo metodológico, a cómo nos ordenamos. ¿A qué me refiero? Porque estamos continuamente bombardeados de un cúmulo enorme de datos fragmentarios. Poca información y menos aún explicaciones fundadas. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque bien entendida, la información que escasea
es la que nos permite descartar ciertas alternativas engañosas, deshacernos de las falsas apariencias y abrirnos camino en dirección a la verdad y conocer la situación real en la que nos toca vivir. A través de la práctica social y la formación teórica, encontraremos las contradicciones y fuerzas motrices capaces de impulsar desde dentro de esta realidad concreta el germen de los cambios necesarios que demanda nuestra sociedad en base desde ya a la lucha, la organización y el protagonismo popular. Un punto clave es qué pasa con la situación política internacional. Está muy caliente el tema. ¿Cómo esta impactó en nuestra realidad de país formalmente libre, pero en realidad enredado en la trama de la dependencia y el atraso? Es evidente, los hechos recientes lo ponen de manifiesto, que se ha agudizado la disputa entre los países imperialistas y crece, por tanto, peligrosamente los factores de guerra en todo el mundo. Paralelamente, la rebeldía y la lucha de los pueblos y naciones oprimidas se hace sentir con más fuerza en toda Latinoamérica, a la que los yanquis consideran su patrio trasero, y en el resto del mundo, como en Europa, luego de la invasión a Ucrania de Rusia y las provocaciones de la OTAN y los yanquis. En el Medio Oriente, con la escalada del conflicto, en donde el heroico pueblo palestino sufre, en la franja de Gaza, de un genocidio de parte de Israel. Habría mucho más para hablar, pero hemos comprimido el texto. Crisis, disputa por arriba y la elaboración colectiva de una salida popular. Hay que decir, en primer lugar, que hemos pasado de una etapa de recesión a una mucho más aguda, a una fase de depresión económica que, si no interviene el pueblo decididamente, puede durar mucho tiempo, esta depresión económica. Despejando las mentiras que utiliza el Milei y Villarruel, cuya política está capitaneada por ahora, por Luis Toto Caputo, ¿qué datos económicos y sociales tenemos? Bien, me voy a referir a algunos. La pobreza. Aparte de los datos de la UCA, apareció los datos de la Universidad Torcuato Di Tella, que no se puede catalogar de opositora y mucho menos de progresista, dirían algunos. Esta universidad dice que la pobreza llegó al 50,5%, y en valores absolutos, en términos numéricos, significa que afecta a 23 millones de compatriotas. Un dato clave: pobreza. Otro dato reciente: la Confederación de Empresas Medianas, el CAME, ha dado un dato que la industria PYME ha caído en el término de un año un 20,4%. Hay que ver que las caídas, el retroceso de los salarios, las jubilaciones, etcétera, siempre están como mínimo en dos cifras. Es un desastre absoluto. Después, el riesgo país, ya para datos más financieros, está cercano a los 1.600 puntos. El Banco Central, salió en el diario de hoy, El Cronista, en todos los diarios, ha vendido recientemente, ayer, ha vendido casi 600 millones de dólares en un solo día. Y la brecha entre el dólar oficial y el financiero se mantiene todavía firme, aunque se ha reducido parcialmente.
se refuerza el cepo, no es que se libera, sino que se refuerza. Y tenemos un récord en 6 meses de endeudamiento brutal. Acá la cifra, creo que Néstor lo señaló bien, en la metodología de la Secretaría de Finanzas juntan todo, pesos y dólares, pero bueno, ellos mismos lo hacen. Ese endeudamiento ha llegado, decía, en términos de 6 meses, a casi 72.000 millones de dólares, nuevo, endeudamiento nuevo, atribuible pura y exclusivamente a Milei, Villarroel y Caputo. Si nos tomamos el trabajo simplemente de dividir los 6 meses que se tomaron, 72.000 dividido 180 días, nos da la espeluznante cifra de 400 millones de dólares por día de endeudamiento. ¿Se dan cuenta? Si nosotros proyectamos esto al fin de los 4 supuestos años de mandato de Milei, nos encontraríamos con otra deuda externa completa aparte de la ya existente. Duplicaríamos la deuda externa. Está claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que agudizar la mirada para ver el diagnóstico de la crisis. Alrededor de este diagnóstico, que es clave, hay un debate importante. Un debate con las fuerzas populares y con otros sectores. Porque hay diagnósticos falsos o equivocados acerca del verdadero origen de la crisis, que es estructural y sistémica, que arrastramos desde hace muchos años. ¿De qué carácter es esta crisis? Habíamos observado no hace mucho. Se trata, como dicen algunos, de una crisis cuya causa se circunscribe exclusivamente al ámbito de lo financiero y no toca la economía real. O es, como dicen otros, que pertenecen a sectores populares, un problema de restricción externa o de escasez de divisa para impulsar el crecimiento económico o el desarrollo. Como dice, por ejemplo, alguien respetable, que yo lo leo y lo sigo, como Alfredo Zayat, en el libro Economía a Contramano y en innumerables artículos escritos, en Página 12 y otros medios, y que remarca, como otros, de que todos los gobiernos tienen dicho problema. Y plantea pensar colectivamente, no creo que suponga que Milei y compañía se van a prestar a eso, sino al contrario, pero bueno, él dice que tenemos que, como es un problema que atraviesa distintos gobiernos, tenemos que ver cómo cortamos con esta, como si fuera una mancha venenosa, la restricción externa. Quienes sustentan la primera hipótesis, la de que es un problema exclusivamente financiero, que no toca la economía, entienden equivocadamente por capital financiero a la operatoria que realizan los organismos internacionales, como el FMI, el Club de París, el Banco Mundial y los grandes bancos asociados, ignorando aquello que es en verdad el capital financiero. ¿Qué es? ¿Qué es el capital financiero? Los grandes bancos monopolistas y los organismos internacionales estrechamente fundidos con el capital de los grupos monopolistas industriales, creando de este modo lo que se llama una oligarquía financiera. La clave del problema que enfrentamos es, ahora vamos a retomarlo también más adelante, la clave es, por tanto, de economía política y de política, porque involucra al poder real que sostiene el sistema económico y social actual. Entonces es imprescindible identificar claramente quiénes tienen y ejercen el poder real y por tanto establecen, en duras disputas entre sí, el rumbo político y económico, mientras definen a qué sector, de qué grupo se beneficia, a qué minoría oligárquica se privilegia
¿Y a quiénes se perjudican? Que en eso están todos de acuerdo, que se perjudique esencialmente al pueblo, utilizando muchas veces los resortes del Estado, que además de una categoría política, le sirve como instrumento clave de acumulación política y económica y de obtención de enormes beneficios. A eso nos vamos a referir después. Partiendo de ese núcleo fundamental, luego se ordena todo el resto. Vuelvo con el tema. Respecto a quienes hablan de restricción externa, falta de divisas, terminan empalmando, quieran o no, con lo que propone el Fondo Monetario, por ejemplo, que dice que es imprescindible incrementar las exportaciones. No es que estamos en contra de exportar, pero ellos quieren incrementar las exportaciones en base a un perfil productivo primario y extractivista. Se olvidan que, como hemos señalado varios economistas, la clave siempre está en activar el mercado interno que corresponde al 70% de toda la economía. Bien, es importante algo que hemos analizado en otra oportunidad como ejemplo de por qué no es un problema de restricción externa. Acá hay un estudio, que ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, de Cifra, del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, de la CTA, en su trabajo Una aproximación al endeudamiento externo de las grandes empresas, de julio del año pasado, hace un año tiene este estudio. Dice así: durante los primeros 3 años del gobierno del Frente de Todos, el 2020, el 2021 y el 2022, durante los primeros 3 años del gobierno ingresaron divisas por un poco más de 45.000 millones de dólares, saldo comercial. El saldo comercial. Dice así: un factor importante que impidió que este superávit comercial permita aumentar las reservas fue el drenaje de divisa para la cancelación de la deuda externa, pero la deuda externa del sector privado, deuda en cabeza de sector privado. Hay que decir que muchos hemos denunciado este tema, entre ellos Horacio Robelli y Néstor. Bien, entonces, ¿qué pasó? Los pagos de intereses y préstamos financieros del sector privado, ¿cuánto acumularon? Según lo que ellos declaran. ¿Y cuánto le dieron? 24.000, casi 25.000 millones de dólares entre el 2020, el mismo periodo, y el 2022. Lo que representa el 54% de todo el saldo comercial. ¿Hay dólares o no hay dólares? Digamos, había dólares, pero los saquearon a la vista de todo del propio Banco Central. Gracias a la mirada distraída del presidente del Banco Central de ese entonces, Pelle. Bien, esto significa que esos 24.000 millones, 25, del importante saldo favorable del comercio exterior, pasó como por arte de magia de las arcas del Banco Central a los bolsillos de una parte privilegiada del sector privado. Bueno, acá hemos analizado los mecanismos que usaron, pero está claro que dibujaron, no hay estudio concreto, no se hizo una simple declaración de que tenían una deuda con empresas vinculadas entre sí con la casa matriz. Solícitamente el Banco Central le dio los dólares para que pagaran eso. ¿Por qué? Cuando le preguntaron por qué había hecho, y no podían entrar en default. Está claro que está, no como representante de los intereses
nuestro para cuidar las reservas, sino como representantes de esos sectores que primero habían fugado, habían obtenido enormes ganancias, habían fugado con Macri 86.200 millones de dólares de los 100.000 que se nos endeudaron, y que después argumentaron que tenían deuda y el Banco Central subsidió en un 50% ese dólar que fue a parar a su bolsillo. Más claro, imposible. Así en un montón de cosas. A propósito de eso, sería oportuno hablar de lo siguiente. Entonces hubo una decisión política de pagar la deuda externa privada a costa de las pérdidas de reserva internacionales, como decíamos, y que obligó al Estado Nacional a asumir compromisos con el FMI, que es el que financia la deuda que le prestó al gobierno de Cambiemos. Entonces, para ser precisos y no ocultar la realidad, convendría hablar no de una restricción externa, una falta de dólares como si fuera algo natural, algo producido por la naturaleza, o una carga que llevamos sobre nuestra espalda y que sigue permanente con varios gobiernos, sino que hablemos de un estrangulamiento externo, producto de la dependencia y la complicidad de al menos una gran parte del Estado al servicio de esos intereses. Corresponde hablar de eso y no de una restricción externa, falta de dólares o el llamado inevitable efecto de la frazada corta. Nosotros a ese respecto hemos dicho, la frazada es corta porque si la pelea es entre los de arriba, la contradicción y la lucha es entre los de arriba y al pueblo se lo desprecia. Acá el problema, los que no dicen, quienes hablan de restricción, es que hay que establecer un orden de prioridad con los dólares obtenidos por nosotros. En lugar de pagar el tributo a la dependencia, y una de las formas en cómo se manifiesta esta dependencia, que es la deuda externa y la deuda en general, en lugar de pagar eso y pagar a su vez el parasitismo de la renta de los terratenientes, que según la cosecha y el precio internacional que ahora circunstancialmente está en caída, puede llegar esa renta a 10.000 a 15.000 millones de dólares. Ese es el problema. Y además, este tema, como lo hemos dicho en otras oportunidades, se relaciona, el problema de la renta parasitaria terrateniente, se relaciona directamente con el problema de la carestía de los productos. Porque antes de salir de la tranquera, el costo que representa es como mínimo, en promedio, 1/3 del valor del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que 1/3 ya está antes, apenas sale del campo y entra en el proceso de comercialización. Ya está cargado 1/3. Por eso es importante deshacerse en un proceso, no vamos a analizar acá qué medida, pero en un proceso que vaya apuntando a una reforma profunda, una reforma que dé lugar, una reforma agraria que dé lugar a que la tierra no sea un bien de especulación, sino de producción. Bien. Entonces, vamos a analizar. Al coincidir esto de que no hay plata o no hay dólares, incluso con sectores, repito, populares, ¿qué es lo que se plantean como salida? El mercado interno. Se plantean como salida
un proyecto industrial a fondo que tiene que remover esas trabas, recuperar para el país gran parte del patrimonio nacional ya entregado o en vías de ser entregado. No, se proponen básicamente, como decíamos antes, exportar más y más. Y que, bajo una falsa apariencia, nos hacen, no hacemos más que volver a pagar un tributo mayor a la dependencia y el atraso. ¿Por qué? Porque algo que parece contrario a toda lógica. Si exporto, voy a tener más plata. Y si tengo más plata, más dólares, voy a poder hacer tal y cual cosa. Pero, ¿por qué es un tributo? Porque en la época del imperialismo, estamos hablando de principios del siglo anterior, del siglo XX, o finales del siglo XIX, en ese periodo en que se establece el imperialismo moderno, el carácter del comercio exterior cambió. Y donde antes predominaba simplemente el intercambio de mercancías, este intercambio cambia su forma y lo que circula son movimientos financieros o de capitales. Por eso el propio carácter del comercio exterior argentino es en sí mismo la contracara de la fuga de capitales y la permanente desindustrialización del país, que como observaron varios de hace mucho tiempo, pasó ya con la dictadura esta desindustrialización, es un objetivo múltiples bandas, es una bola que va a múltiples bandas, porque además de reperfilar el país, además, como dijo Paolo Roca, hay que formatear, más precisamente dijo, hay que resetear a la Argentina, y Milei dice hay que volver a la Argentina anterior, incluso al irigoyenismo, la Argentina del centenario de 1910, donde también se exportaba con este perfil productivo, pero la diferencia es que eran vaquitas, era el proceso del enfriado, el de la carne, era el cuero, el tasajo y algunas otras cosas. Y después fue el trigo también. Entonces, ese no es el camino para nosotros. Nunca vamos a saciar la sed de dólares que tiene esta gente. Distintos sectores con distintas propuestas. Veamos, por ejemplo, qué está pasando ahora. Lo hemos escrito a propósito en Nosotros decimos que hay plata y hay dólares. Lo que pasa es que hay que animarse, ponerle el cascabel al gato o a la serpiente de cascabel y por tanto ir a recuperar los recursos económicos propios allí donde estos están concentrados, en la mano de esa minoría oligárquica e imperialista que controla los resortes fundamentales del Estado. Bien, ahora, un par de cosas más. Si este es el diagnóstico de la crisis, si este es el verdadero problema que tenemos que tomar por las astas, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Son por lo menos tres, aparte de estos. Por lo menos tres. Necesitamos construir desde abajo y en un proceso de unidad y lucha y en debate con opiniones equivocadas, aún de nuestros amigos y aliados, tenemos que la necesidad de generar una fuerza, un poder popular que se plantee eh, dar vuelta a la tortilla, que se plantee cambiar las cosas de fondo. Pero eso requiere, y esto es muy importante, y algunos lo omiten, hacen un debate abstracto, requiere ¿qué cosa? Requiere en primer lugar derrotar los planes de Milei, Villarruel y Caputo.
Tenemos que derrotarlo, hay que pararle la mano, hay que torcerle el brazo para revertir esa situación. Si en lugar de eso, como pasa con algunos que se ocupan de cómo van a formar la lista para el 25, o qué va a pasar, están pensando en 3 o 4 años, que es lo que le falta para cumplir el mandato, sin atender a las necesidades urgentes y la dramática situación de las masas populares, estamos absolutamente perdidos. Porque este gobierno, a través, bueno, no me quiero ir, esto lo vamos a dejar para el final. Falta un tema que es fundamental, que tenemos que entender en política y económica y en la economía, tenemos que entender algo que es clave. Si no nos equivocamos en eso, estamos perdidos, absolutamente. ¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros posibles aliados? O aliados o nuestros posibles aliados. Si nosotros nos confundimos ahí, por lo tanto el problema está en Milei Villarruel. No quiero dejar de lado, como hacen algunos, y en realidad plantean que hay que unirse con Villarruel porque es nacionalista, sí, con Z seguro, que es nacionalista y que por lo tanto podría ser parte de un frente popular, ¿no? Eso lo dice expresamente Guillermo Moreno. Si nosotros nos confundimos en eso, estamos perdidos. Pero no solamente eso, quien representa políticamente el plan de los que lo mueven a estos títeres, sino tener en cuenta a quiénes enfrentamos y qué es lo que enfrentamos. Porque no podemos pensar que esto, lo que están haciendo, es un simple plan más de los tantos que hicieron de ajuste, que después en otro momento pudimos en parte revertir, aunque siempre nos quedó un remanente para atrás, de entrega, de saqueo, de destrucción. No es simplemente eso, es un plan que tiene, nos guste o no, una parte de apoyo popular, o que por lo menos lo tuvo, y que está pensando en un proyecto serio de país. Como se dijo, tiene como las 3M: Martínez de Oca en la dictadura, Menem y su política de privatización y entrega, y Macri. Y Milei le agrega a eso el problema de un aceitado aparato represivo que garantice ese modelo, bueno, prefiero no hablar de modelo, yo hablo del esquema, del sistema económico y social. Porque lo de modelo puede dar la idea, ya lo he criticado en otras oportunidades, de que es una variante más. No, no, es un sistema que viene de mucho tiempo atrás, pero que esta vez tiene una carnadura peligrosa. Repito lo que dijo Paolo Roca: apoyamos a este gobierno porque queremos eh, reformatear a la Argentina, destruir una parte, barrer con una parte de la vieja Argentina industrial, de buenos salarios, mirando al mercado interno. No, esa no va más. Y la industria, solo vinculada a este proceso masivo de exportaciones, que, que puede dar lugar, hasta ahí nomás, para dar cabida y dar trabajo a un tercio como sumo, a lo sumo, de la población de nuestro país. Me queda un punto más. El tema del Estado. Cuando Milei habla de que quiere destruir el Estado y que es un topo metido dentro de la fila del Estado, ¿de qué está hablando? ¿Qué se habla cuando se habla del Estado? Él está hablando del desentenderse, como lo hace, de los problemas de salud, de educación, los problemas de la alimentación del pueblo, de la entrega del patrimonio nacional, de acelerar el proceso de privatizaciones, usando como herramienta lo que logró que le aprobaran junto con los poderes que le dieron. ¿Qué logró el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un
una entrega infame, un Estado dentro del Estado. Y, y con el blanqueo, que es lo que piensan apelar en los demás inmediato y restricto, un blanqueo restricto de capitales, transformar a nuestro país en un paraíso del narcolavado. Para ese país, para ese país, necesitan, para ese proyecto necesitan el garrote, la desinformación, el control de los medios de comunicación y las redes sociales. Y este entramado se relaciona con otros temas más. Y voy a referirme brevemente a eso. Ya hemos hablado del manejo del Estado en relación a lo productivo como palanca de acumulación de ciertos grupos. En lo laboral, las reformas laborales, en lo fiscal, el esquema impositivo donde le perdonan impuestos a los poderosos y el pueblo, como el mal llamado impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, el impuesto al salario, lo aplican sobre sectores populares, además de todo el esquema que es regresivo. El tema judicial, bueno, en fin, el perfil de la Argentina, la violencia extrema que se lleva desde arriba para abajo, y la lucha también ideológica que se da desde esos aparatos en relación a promover el proyecto individual o una salida individual frente al destino colectivo que tenemos que pelear en conjunto el pueblo argentino para dar vuelta a eso. No sé cuánto tiempo llevamos. eh, 40 minutos, Carlos. Bien, 40 termino minutos. entonces. Me parece Podría que hablar del podríamos. tema de lo que se argumenta para frenar la inflación, la realidad, bueno, pero eso por ahí lo podemos hablar en en las preguntas, en las intervenciones, en el debate, porque Creo que tampoco ya hay queremos ser varias demasiado. preguntas, Carlos. Creo que ya hay varias preguntas al respecto. ¿Te parece Bueno, que podemos empezar con el conversatorio, digamos, para dialogar sobre estos temas que presentaste? me parece bien, pero también las Bueno, preguntas que ya hay, abramos para que el público también, me gustaría, ya que está Néstor, eh, su intervención también, y todos los que quieran hacer una pregunta. Mezclemos las que ya vinieron con las, perfecto. si Bueno, puede y ser, ¿eh? dejemos a ver. Sí, sí, yo creo que sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora veamos si salen preguntas y si no tenemos algunas preguntas que ya están apareciendo. Bueno, Este, se puede abrir, abran, no sé si se puede abrir Eduardo, Sí, ahí sí, está, pueden abrir los pueden micrófonos. abrir el micrófono acá para apareció una, dialogar. acá Sí, apareció ahí una de dice, Horacio. ya, sí, ya te digo, a ver. Esperá, porque acá no la veo. Hablaba de la diferencia Sí, entre la dice, sí, restricción, de diferencia, entre restricción externa y estrangulamiento externo y algo más, no alcancé a leer más. Si era la misma situación que atravesaron Cristina Kirchner, Macri, Fernández, Milei, Villarruel. Sí, Pero lo básico es la diferencia clara entre restricción externa y estrangulamiento externo. claro, exacto. la restricción externa la consideran algunos, repito, sectores populares como un mal de la Argentina, así como el famoso bimonetarismo, no, porque somos bimonetarios, no, no somos bimonetarios. Tenemos una cuasi moneda, que es la moneda nacional, desgraciadamente, y tenemos la otra que cumple las funciones duras, que es en nuestro país, que es satélite del dólar, la moneda nuestra es satélite del dólar, es el dólar, como reserva de valor, como incluso sistema de precio para determinados bienes, por ejemplo, vivienda y otros, se cotizan directamente en dólares. Entonces, ni un problema psicológico del bimonetarismo que surgió de la nada, no, surgió de la historia, ni mucho menos una restricción externa. Repito, la restricción externa parece como si fuera un fenómeno natural, como si fuera una condena
unido al destino de la Argentina. No, no es lo mismo hablar de restricción externa, quién sabe por qué, porque corrimos, porque arrastramos esta maldición, porque pasó en un gobierno, pasó en el otro, la falta de dólares para el desarrollo propio, sino estrangulamiento, porque hay manos que están, hay cordeles, hay sogas que están sobre nuestro cuello, estrangulándonos, impidiendo que lo que producimos, la riqueza que crea el pueblo con su esfuerzo productivo, en lugar de quedar acá como reserva, como necesarios valores para promover la industrialización del país, la mejora, etcétera, en lugar de eso, e ir a una reforma monetaria para volcar el dinero de la especulación a la producción, en lugar de eso, terminan siendo absorbidas por el capital, en gran parte por el capital financiero, por el tributo que se le paga a los terratenientes, por las grandes empresas monopólicas, que siguen aún en el proceso de recesión, siguieron ganando plata, como lo demuestra el estudio que hizo Cifra también, con la CTA, con Manzanelli y otro más, que demostraron que esos grupos, como pasó en otro momento con Alberto Fernández, se llevaron promedio por mes 20.000 millones de dólares. ¿De dónde saco esa cifra? Del estudio este que dice que en 3 años y medio, los grupos monopólicos, o sería preciso hablar de oligopólicos, que definen lo fundamental, que se produce, qué perfil productivo, cómo, bajo qué relaciones sociales se produce y cómo se distribuye lo producido, esos grupos en 3 años y medio se llevaron 70.000 millones de dólares. Lo dividí por 3 años y medio y te da 20.000 millones de dólares en un año de ganancia extraordinaria, porque ellos demostraron muy simple, si trazamos el IPC, el índice de precio al consumidor, del cual ellos mismos, esos grupos oligopólicos, promedian sus valores propios, si tomamos ese IPC, vemos que sistemáticamente estuvieron entre un 20 y un 30% por arriba, y sus costos salariales se licuaron ya en la época de Alberto Fernández, y ahora ni hablar, un 30%. Entre esa franja de estar por arriba de los precios promedios y de estar por abajo del nivel de remuneraciones que pagan al salario, en esa franja acumulan 20.000 millones de dólares por año. Es decir, Entonces que son sería un todas, saqueo, Carlos. Un claro, saqueo si al vos pueblo. empezás a sumar, nosotros lo hicimos, pero prometemos que cuando publiquemos esto, la charla, vamos a reactualizar los valores, porque, por ejemplo, una parte de la deuda interna, de los pasivos remunerados, lo que antes eran las LELIC, las NOTALIC, algunos pases pasivos, fueron directamente, una parte grande fueron licuados por el tema del proceso de la inflación y de otros fenómenos, de los impuestos que aplicaron, en fin. Y Ahí Carlos Figueroa de Tucumán, Carlito, quiere hacer una pregunta. bien, no sé si Dale, Carlos. respondí, pero ¿Cómo te va, sí, sí. Carlos? ¿Qué Escuchame, tal? no es ¿Cómo te una va? pregunta, es una Sí, opinión. Te sí. quería decir que estoy en todo de acuerdo con todo lo que has dicho, digamos, y que también he visto tu charla en el encuentro de Rosario del año pasado acerca de Vaca Muerta, que me parece que la información que has tirado ahí es muy importante y que no le estamos dando mucha bolilla a eso. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que una de las cosas que van a cambiar en el futuro Se de cortó. nuestro país, sobre todo con que vienen con el proyecto de Milei, es que vamos a pasar a ser un país exportador de petróleo. Pero Mm, eso va a ser hecho de tal forma que va a ser malo para nosotros, no bueno, ¿no? exactamente. Entonces, Es, lo que te quería decir eso primero, que todos esos datos que vos tirás en esa charla debería difundirse más. Nosotros tendríamos que ver cómo le damos más pelota, porque hay un tema importante, ¿no? Y lo otro que te quería decir es que yo creo que nosotros tenemos un problema que nos ha metido, digamos, varios goles en lo que sería esta discusión desde la reacción, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a
cómo en el sentido común de la opinión pública explica cuáles son las causas de la inflación y de todos los problemas que tiene la Argentina. Y la idea que nos han metido, y que incluso la repetimos nosotros, es que la causa de la inflación es la emisión de moneda. Como si la emisión de moneda fuera un ente que tiene conciencia propia, así como el mercado, ¿no? En el que vos no explicás cuáles son los intereses que están detrás de eso, y al no explicarlo bien, ¿no? En realidad es como que te estás, digamos, dejando el arco abierto para que te la pongan, sería, ¿no? Entonces, en relación a esta discusión que vos planteás, bueno, te quería contar, ahí he mandado un artículo al hoy, a ver si lo publican, justamente hablando sobre este tema, porque yo creo que nosotros también estamos diciendo eso, que la emisión es la causa de la inflación, cuando en realidad habría que buscar cuáles son las contradicciones que te generan, digamos, ese proceso acá en Argentina, ¿no? Y eso que tiene que ver con la dependencia y el estrangulamiento y todo esto que vos estás diciendo, con el aparato industrial dependiente, ¿no? Eh, Así que, bueno, eso, lo tiro acá para que lo discutamos. Una cosita, es todo un tema ese, es todo un tema. Pero para enganchar esto que vos decís con lo anterior, también se dice, los que hablan de restricción externa, que abramos, dice, el capital extranjero tiene que venir, porque no, si nosotros preservamos con una política determinada nuestra riqueza y utilizamos los recursos naturales para nuestro beneficio, no vamos a necesitar capital externo que viene bajo condiciones leoninas como las que plantea el régimen, por ejemplo. Y yo no me quiero meter a veces en el debate que plantean algunos en términos de lo ideológico. No porque esto, no porque lo otro. En realidad, por ejemplo, este verso que hizo de combatir la inflación con la emisión cero y sobre todo con la mentira de que la emisión monetaria para comprar dólares es en sí misma, produce en sí misma inflación, es una mentira. El problema es que compran dólares y después utilizan los dólares para pagar el tributo a la dependencia y a los terratenientes. Por lo tanto, dejaron en el aire, sin sustento alguno, ese dinero que emitieron. Y este tipo emitió a razón de 2 billones promedio por mes. Entonces, para comprar, dice que compró 16.000 millones de dólares en divisa, que después la utilizó, repito, para pagar, porque ahora estamos en 3.300 o 4.000 millones en contra, menos 3.300 o 4.000 en contra, lo usaron para seguir pagando el tributo. Es un barril sin fondo. Y el otro tema relacionado con eso también es que se están dilapidando las reservas del Banco Central. Se está vendiendo en el dólar, se está financiando con dólares de la reserva la huida de capital. Esto sí es sistemático, como lo ha demostrado varios estudios de Basualdo, porque fíjate vos, hoy, en los paraísos fiscales, un estudio del año pasado, hay 430.000 millones de dólares, más o menos de la deuda externa. Y lo que trajo Macri, los 100.000 millones de dólares, donde tenés que incluir el FMI más los privados, con los que arregló primero Guzmán, ¿no? Que están en Nueva York, esos 100.000 millones de dólares sirvieron para financiar 86.200 millones de dólares, el 86,2%, para financiar esta fuga de capital y dejarlo a nosotros el peso mortal de esa estrangulamiento sobre nuestras espaldas. Y el tema de la emisión, si no se puede hacer cualquier cosa. ¿Viste? Una cosa es una política keynesiana, como dicen algunos, pero hay que partir de estudiar que Keynes tomó medidas progresistas también, ¿eh?
en cierto punto para salvar el sistema, pero tenés que hacerte de recursos. No es que lo podés generar de la nada. Lo que sí podés hacer para terminar con la inflación, definitivamente, es una reforma monetaria. ¿Qué significaría? Parecido a lo que se hizo en Alemania en el año 48. Tomar todas las tenencias monetarias que existen, tanto en el circulante como respetando a pequeños y medianos ahorristas, y obligar, a partir de que el Banco Central tome posesión de eso, obligarlo a que se vuelque a la producción si no querés que le apliquen un impuesto que le quite una gran parte de ese capital. Entonces, de ese modo obligás a que las tenencias monetarias se vuelquen de la especulación a la producción. Tendrías una tendrías una oferta, perdón, de bienes y servicios, contra lo cual la mejora de los ingresos permitiría una solución saludable. Mayor oferta de bienes y servicios por inyectar dinero sacándolo de la especulación a la producción, mayor oferta de bienes y servicios, y mejora en la calidad de vida del pueblo con salarios, jubilaciones, etc. De esa manera no se produce un desequilibrio que pueda llegar eh, a fomentar la inflación. Y tengamos en cuenta, además, que por más cosas que se hagan, algunas, si nosotros no definimos lo fundamental, que es lo que nos quieren imponer, repito, ¿qué se produce? ¿Cuál es el proyecto que tenemos de país? Yo te doy un ejemplo. Me contaba un amigo ya hace años. Japón hacía tubos sin costura de acero, compitiendo contra Techín. Pero los tipos lo analizaron, lo hacían mejor y más barato. Qué raro, ¿no? Pero los tipos lo analizaron. Nosotros tenemos una limitada, hasta cierto punto limitada, cantidad de acero. ¿Para qué lo vamos a usar este metal? ¿Para hacer los grandes tubos que tienen poco valor agregado relativo o para la industria, por ejemplo, la industria automotriz? No, nosotros decidimos hacer autos y no tubos sin costura. Entonces, si nosotros no nos definimos qué queremos producir, bajo qué régimen social está organizada la producción, que es cómo se produce, bajo qué relaciones sociales, con el parasitismo de los terratenientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué se produce? ¿Cómo? Y por último, como conclusión de estos dos factores decisivos, ¿cómo se reparte? Porque no es que tenemos un problema de distribución separado de esto, es al revés. La distribución es la contracara de estos dos fenómenos fundamentales que nosotros como país soberano no controlamos. Sencillamente, ¿por qué? Porque no somos soberanos. Somos un país dependiente, que encima tiene una parte de su territorio ocupado por una potencia extracontinental que cada vez crece más y es un factor de guerra peligrosísimo, que quiere instalar o una base militar en Ushuaia, junto con los yanquis. Por lo tanto, acá el problema es muy profundo, es muy profundo. La ventaja, entre comillas, de Milei es que nos puso sobre una realidad. Si no recuperamos eso, si no tenemos un poder popular, no vamos a poder resolver estos problemas de fondo. No va a ser fácil, pero seguro que es ese el camino. Lo otro no sirve. Lo otro no sirve. Emparchar o la especulación que hacen algunos de que, bueno, dejemos que el Titanic choque con el iceberg y no quede casi ningún pasajero vivo y todo destruido. Después va a venir con una lanchita a levantar a los caídos. No, hermano, ahora tenés que jugar, ahora hay que enfrentar, ahora hay que denunciar, ¿no? Todo el tema de la inflación merecería y el problema de la emisión monetaria necesita una Horacio, charla aparte. Horacio ¿Cómo? pregunta, Horacio pide la palabra. No, Horacio, una pregunta le quiero hacer, para no escribirla toda.
Sí, Cuando termine. dale, ya no sé si terminó. Yo no pude contestar todo porque, te repito, es un tema eh, muy Da abarcativo. para Habría que una hacer una charla charla. específica de eso. Sí. Exacto, tenemos que hacer una charla específica. Una Pero pregunta. Bueno, está bien, sí, está bien. No, no, está bien. Terminaste la contestación. yo terminé, pero no sé si contesté lo que quería. Una pregunta. Se habló de petróleo. Hoy yo Sí, recibo permanentemente información de portales, ¿no? Y hoy me aparece una información, digo por lo que va lo que vos explicás, ¿eh? Donde las petroleras están desconformes porque le venden a las refinerías el petróleo a unos $68 por barril y pretenderían 12% más para alinearlo al precio internacional. Yo me ah, acuerdo que Silencio de Estaño decía, el precio interno tiene que ser el precio del costo más una ganancia. No hay ninguna razón para que sea precio internacional, porque podría decir, el precio internacional es el del agua en Arabia Saudita, por ejemplo, y yo tendría que pagarla como si no hubiera, y acá me inunda. Entonces, ese informe decía eso. Entonces, yo me pregunto, en el año 17 hice un cálculo de lo que era el precio internacional, que a veces el precio internacional y otra vez el barril criollo, según cuál sea el más alto. Generalmente eligen el más alto. Llegamos a tener un precio superior internacional. Y ahora piden el internacional. Pero el sí. presidente de YPF había dicho en la SEC, en Estados Unidos, que donde no se puede mentir porque es la bolsa, que en la Argentina el costo era promedio, teniendo en cuenta que hay distintos tipos de petróleo y de extracciones, no convencional, etcétera, $21 el barril en boca de pozo, y que con eso se pagaban hasta los impuestos. Así se declaró en Estados Unidos, salió publicado en La Nación. Sobre base de eso y los datos estadísticos del Instituto del Petróleo y el Gas, porque no hay datos oficiales, sino son datos a declaración jurada de las empresas, yo multipliqué la diferencia por el número de producción y me daba que se habían comido 8.000 millones de dólares en el año 17. ¿Está? Hecho por mí con datos de ello, ¿eh? O sea, datos oficiales, datos no, los únicos que había del Instituto del Petróleo y el Gas, y dicho por el diario La Nación. O sea, no hay ningún colectivista, socialista, nada metido en el asunto. 8.000 millones de dólares en el año 17. Si yo sumo, es interesante hacer la suma concreta, porque yo soy cuadrado en esto, pero digamos, anoto en el papelito como el almacenero y me da, pongamos, 8.000 millones las petroleras. Yo recuerdo que cuando se hablaba de aduana, el Gómez Centurión en la época de Macri dijo 14.800 millones de dólares al año. Bueno, lo que se paga de los insumos que le mandan las matrices a las de acá, a 3 veces el precio, bla, 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 bla. Toda esa suma, Carlito decía, en una de las veces anteriores o uno de los escritos, entre 50.000 millones de dólares al año y 100.000 millones de dólares al año. Para hacer un Total número era más, grueso. era más. Era Bueno, como, pongamos que 130 millones de dólares al año. O era sea, como el 30% del PBI. me ponga donde 150. Sin donde contar me ponga. eso, el sistema recaudatorio, digamos, que es necesario hacer Bueno, una pero yo reforma digo, tributaria. me ponga donde me ponga. Como mínimo me están afanando 50.000 millones de dólares al año. Sí, te queda corto. Como mínimo, me pongo en la más Sí, pobre. sí, ¿Vos sí, te sí, sí, imaginas una Argentina que en 3 años junta 150.000 millones de dólares? claro. Digamos, para tener una idea. Entonces, yo lo que digo es, lo que pregunto es, Mm, esto que estamos calculando 50.000, 100.000, 130.000, 150.000 sí, millones de dólares, eso es el tributo de la dependencia y exacto, del latifundio, porque habría que saber cuánto exacto. es la renta agraria que se llevan los Ah, latifundistas, que no laburan la tierra, después la meten en la especulación financiera. Eso es cuando decimos en la dependencia, está bien pensado así, esto es lo que yo te digo, porque como yo lo pienso así,
pero me da claro que la Argentina es un embudo con agujeros. Le tira agua de arriba, sale por los agujeros y al pueblo le gotean 3 gotas. Y después viene que necesito sacar dólares, pedir dólares prestados para cubrir porque no alcanza ni para lo básico y cada vez peor. ¿Este razonamiento es válido así como yo lo digo? Sí, Yo diría que en síntesis sí. Néstor, creo que sí. Néstor, perdón, ¿vos mandaste algo? sí, Néstor pide la palabra. Bien. Buenas noches, ante todo. Estoy de acuerdo con tu exposición, Carlos, completamente. Y le digo, Horacio, exactamente lo que vos acabas de describir es la dependencia económica y financiera del país. Si alguien lo puede, tu explicación es muy parecida a la que daba Jauretche en uno de sus libros de economía política. La dependencia económica se manifiesta en esas cifras, en lo que vos estabas diciendo. Yo quiero hacer algunos comentarios y reflexión. Con lo que Carlos estaba diciendo, de lo que nos estamos endeudando diariamente, dijo al pasar que en 4 años duplicábamos la deuda. Estamos hablando de más de 480.000 millones de dólares más de deuda. Es decir, que vamos a tener una deuda, si fuéramos como país, si quedáramos como país, de 900.000 millones de dólares. Algo imposible a todas luces de poder pagarla. Pero antes de llegar a esas nuevas 480.000 millones de dólares, yo creo que no nos sostenemos ni política, ni geográfica, ni económica, ni socialmente. Y esto lleva a la desintegración territorial del país, conjuntamente con la supresión biológica del pueblo argentino. En el fondo, lo que están tratando es eso, es la partición de la Argentina y la eliminación del pueblo argentino. Por el hambre, por la falta de educación, por la falta de cobertura social, por las jubilaciones de hambre que pagamos. Nosotros necesitamos anteponer a este proyecto un proyecto de acumulación de la renta nacional. Bien decía Carlos de la restricción externa. La restricción externa, que en el fondo es ponerse de acuerdo con los asesinos que manejan la economía argentina, al tolerarles el concepto. Y tenemos restricción externa porque no nos fundamentamos en tener nuestra propia moneda y nuestro propio crédito. Es decir, a través de la nacionalización de la banca y la nacionalización del comercio exterior. Si nosotros tuviéramos nacionalizado el comercio exterior y nacionalizado la banca, esos 50.000 millones de dólares o más estarían en manos del pueblo argentino. Y por eso no están. Cuando habló Carlos de un trabajo que, bueno, que realizó Horacio Robelli y lo ayudamos, sobre la fuga de capitales entre el año 20 y el año 22, que habló de un saldo de la balanza comercial de 45.000 millones de dólares y que se habían fugado 25.000 o 26.000 millones de dólares del Banco Central, con la anuencia del presidente del banco. Yo recuerdo, hay que recordar también los ministros de Economía que también estuvieron en esa joda. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo sacaron los 26.000 millones de dólares? Lo sacaron a través de lo que se llama ingeniería fiscal, que hasta hace poco tiempo
se hacían cursos para los grandes estudios y corporaciones, hacían cursos para explicarte cómo a través de la ingeniería fiscal poder fugar el dinero de la Argentina. Y lo podés fugar por las exportaciones, porque exporta a un precio bajo y a través de alguna zona franca, especialmente en el Uruguay o en el Paraguay, se pone una zona de baja tributación, la ganancia queda en ese país o en esa zona franca, en ese enclave, y no entra al país. Así, las exportaciones están subvaluadas y las importaciones se triangulan y a través de lo que se llama precio de transferencia, se Se deja la sobrevalúan. ¿eh? Se sobrevalúan. Sobrevalúa. Ambas, este es un problema mundial, no un problema solamente argentino, y necesita la colaboración de todos los países, porque la mayoría de los países no pueden cobrar los impuestos que quedan en esos enclaves, en esos que se llaman paraísos fiscales, que en realidad son guaridas fiscales. Que, curiosamente, o no tan curiosamente, la mayoría de las guaridas fiscales tienen una bandera igual, la bandera británica. Es decir, la mayor cantidad de paraísos fiscales en el mundo son británicos. Y tienen su sede en la City de Londres, que algunos estudiosos del tema han señalado como la capital de la fuga de capitales, la City de Londres. City de Londres donde no se aplican las leyes inglesas, recordémoslo. Y entonces, el problema de nuestra dependencia está dado en esas cuestiones y en la fuga de capitales. Y esa fuga de capitales alimenta el sistema financiero internacional junto con el tráfico de drogas. Son las dos principales flujos de fondos. Y esos flujos de fondos pasan por las guaridas fiscales como evasores tributarios, pero se vuelven a recircular o ingresan al sistema a través de las administradoras de fondos. Por ejemplo, BlackRock. BlackRock, por la tenencia de activos que tiene en el mundo, es la tercera economía del mundo. Pero BlackRock no es el dueño, él es el administrador. Piensen que en nuestro país BlackRock tiene acciones de YPF, de los principales bancos de la Argentina, de los puertos, de los principales exportadores. Es decir, tiene nombre y apellido. Es decir, no es difícil, no es tan anónimo la cuestión. Los enemigos tienen nombre y apellido para nuestro país. No es tan difícil. Y lo último que señalaba sobre el nacionalismo liberal de algunos o de algunos personajes, o nacionalismo con Z, ambos son servicios o serviciales para el poder, no lo quieren enfrentar. Lo que está diciendo en este momento Moreno es no quiere enfrentarse con el poder, él quiere congraciarse con el poder. Entonces, y lo que están tratando de hacer es distraer y llevar a la voluntad popular a una nueva frustración. Porque como no quieren enfrentarse con el poder, quieren hablar de la restricción externa, pero no se ponen a hablar, ya que él es un peronista, bueno, que tome lección de Perón. Lo primero que hizo Perón cada vez que llegó al poder fue nacionalizar la banca y nacionalizar el comercio exterior. Nada más. Te agradezco, Carlos. No, gracias, gracias, Néstor. Siempre un honor. Escuchame una cosa, mirá la cuenta que hice. Se endeudaron en 71 y pico,
pero pongámosle 72 para redondear, 72.000 millones de dólares en 6 meses. El Sí, mandato de ellos, que esperemos no cumplan, son 8 semestres, 8. Cada año sí. tiene 2, ¿no es cierto? En Multiplicate 8, en 8 por, o sea, 72.000 por 8, te da 576.000 millones de dólares, superior posiblemente en 20% a todo el PBI actual. O sea que pasaríamos a tener, no sé, le vamos a ganar a Estados Unidos en deuda. por eso. Fíjate el desquicio de esto, el desquicio de eso, y gran parte de este endeudamiento y liquidación no me pude referir, porque no hubo preguntas en ese sentido. ¿Qué pasa con el tema del dólar, de que compra uno, que compra, que le liquidan en el oficial, vende en el medio y hace magia? ¿Qué magia? Está financiando la última parte de la bicicleta financiera para que esos fondos ya vayan con la panza verde de tantos dólares acumulados. Eso es lo que están haciendo. Acá no hay una discusión verdaderamente ideológica, no existe, porque como le dijo Diego Giacomini, el cual no comparto en absoluto ninguna de sus ideas, pero he leído libros de los dos, que escribieron juntos, sabe que es realmente, y dice que esto es, mirá lo que dice, que es socialismo, en particular socialismo monetario, lo que está haciendo Milei. Y en el sentido de su lógica tiene sentido, tiene razón, porque si vos manejás, haces el dirigismo total, el tipo de cambio, lo llevaste a 800, dijo yo lo hice, se ufanó de que dijo yo lo hice, iban a 650, no, arranquemos con 800. Puso eso, maneja las tasas, maneja los convenios, no te aumenta, dice no, esto es demasiado. Maneja el Bancario, salario mínimo, los encajes. todo, las tarifas, quiere decir que está manejando toda la economía y habría que leerle, y vos lo sabés muy bien en esto, Néstor, habría que leerle en lo que él siempre habla de Hayek, la fatal arrogancia, porque en la fatal arrogancia dice que no se puede controlar, no se puede pretender controlar todo, que eso es un vicio del socialismo, dice. Así que Milei es una versión absurda y entreguista al máximo de lo que él llamaría socialismo. Yo le agregaría también que maneja los encajes bancarios. Sí, también eso, también eso. Ahora, es interesante lo que vos señalabas casi al final cuando hablaba de la dirección de la economía. Eh, Pensemos que nuestro padre, economista, Manuel Belgrano, señalaba que era necesario que el Estado asumiera la dirección de la economía para que los recursos escasos fueran dirigidos a aquellos que más interesaba o que mayor interés nacional debía tener. En ese momento no existía el socialismo. Y es más, el gran Belgrano había estudiado lo que era la fisiocracia. Todavía no habíamos evolucionado hacia el socialismo o las ideas socialistas. Pero sí hablaba que el Estado tenía la obligación de dirigir y orientar la economía. Claro. Así que esa era una cuestión. Es más, en los escritos económicos de Belgrano está la frase. Eh, no tuve tiempo ahora de buscar en la biblioteca, pero se puede reconocer fácilmente la ideología de Belgrano. Eh, y que lo acusen de socialista, a Belgrano, ¿va? O a San Martín. Dale. Escuchame una cosita, Manuel, sos vos el que abrí Sí, los... Ahí está, no sé si Horacio y alguno más que haya pedido.
Yo quería Sí, preguntarte, No está, sí, a ver, dale, Horacio, sí. mira, yo recuerdo, en este país cada 2 por 3 hay un estallido, aunque nosotros no nos demos cuenta. Como vivimos muchos años algunos, pudimos ver varios. Yo te recuerdo que el Cordobazo se produjo en el momento en que Lanús se quería tirar al diablo a Onganía, respondiendo a intereses de potencias distintas, digamos, o de bloques de potencia distintas. Y el Cordobazo en realidad iba a ser un paro activo, pero como no todo se controla, fue el Cordobazo. Yo recuerdo que había ciertos dirigentes que cuando lo subían a los camiones decían se nos fue de las manos, se nos fue de las manos. El argentinazo también había una división. Estaban los que querían mantener la convertibilidad, o sea, no devaluar, y los que querían devaluar y licuar sus deudas, etcétera, etcétera. Duhalde era de los segundos. Ahora me parece que se está perfilando una contradicción parecida por arriba. Eso es lo que yo, porque vos lo insinuás, me parece, cuando decís, él juega para lo de la bicicleta financiera, ¿cómo se llama? Caputo. el Carry Trade o la bicicleta financiera. Bueno, ahí hay una y otra. Hay dos versiones que no se Sí, pueden emparejar. sí, No puede sí, conformar a los dos. Uno quiere, para que uno gane, el otro no tiene que perder. Me parece que Caputo está en bandera. ¿Es así? claro, claro, porque no alcanza para todo. Fíjate vos, tal el despropósito, cuando se discutía el problema de la deuda externa, antes que finalmente terminara siendo eh, aprobada, blanqueada o legalizada por parte del gobierno anterior, de Mendiguren había dicho, muchachos, al Fondo Monetario, déjennos crecer. Si ustedes nos dejan crecer, nosotros vamos a poder pagar con crecimiento y va a perder peso relativo en términos porcentuales el peso de la deuda sobre el Producto Bruto. Si yo crezco, déjenme crecer, no me asfixien, no me estrangulen, sería traduciéndolo. Pero la lógica con que operan ellos es otra. Y ahí vienen las contradicciones en los distintos sectores. ¿Por qué? Porque si yo me quiero llevar los dólares, por cada $3 que se producen en el país, requieren insumos, maquinaria u otros elementos, por lo menos uno de cada 3. Si agarrar la industria automotriz es casi el 50%, necesita importar el 50 y agregar el 50. Pero como ellos no quieren que vos uses esos dólares, dice, no, esos dólares son míos. Y hay una pelea permanente entre los de arriba que se ponen de acuerdo en ajustar hacia abajo, pero que en el momento de repartir la torta, ahí empiezan los problemas. Entonces, el llamado campo, entre comillas, quiere devaluación y o menores retenciones. El Fondo Monetario le dice, no tenés, ahora salió, me llegó recién un tipo importante vinculado a Trump, le dice, pero como diciéndole que no tiene gollete lo que proponen. Entonces, el Fondo Monetario le dice, devalúa, y otras cosas más. El campo le dice, devalúa. Y los que están posicionados en la bicicleta financiera, que trajeron dólares, compraron bonos o títulos públicos ajustados por inflación, quieren terminar la bicicleta. Ahora gané mucha plata, pero la tengo en pesos. Quiero los dólares, entonces facilitame los dólares baratos para que yo pueda ajustarme. Yo coincido con lo que dijo Robelli. Si ellos, en síntesis, según lo que yo entendí, es esto, si ellos hubieran decidido bajarle el pulgar, esto ya estaría quebrado. Se ve que hay un arreglo de irse de a poco, no crear el efecto puerta 12, porque todos se quieren rajar con este dólar.
Es más, dijo Caputo que lo quiere llevar a 1100 o hasta 1000. Está en pedo, obviamente, perdón el lenguaje técnico, pero no es que nosotros propugnemos la devaluación, no, pero este plan así no va. Hay que cortar, repetimos, el estrangulamiento, ser dueños de nuestra producción y decidir qué producimos, la forma en cómo producimos y cómo distribuimos lo producido. Y eso no se va a hacer sin un cambio en el poder, en donde intervenga decididamente el pueblo, que tiene que hacer tronar, como decía Perón, hacer tronar el escarmiento y organizadamente buscar otro tipo de organización del país. Con el Estado, pero no este Estado. No este Estado. Un Estado de nuevo tipo, que surja de un poder popular. ¿No? No este Estado que está viciado y es, en definitiva, un instrumento de la dependencia. Porque no es casualidad que no haya plata para atender a los hambrientos, para los jubilados, pero se gastó en términos de dólares 100 millones de dólares en gastos reservados. El CIDE, que maneja el otro Caputo, Santiago creo que se llama. Bueno, entonces lo van a usar esos gastos reservados que no tienen que rendir a nadie, ¿para qué? Para espiarnos, para crear provocaciones, para meter en cana a los opositores, generar el miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso sí hay plata, porque son conscientes que no pueden imponerlo si no es a través de la fuerza. Carlitos, bueno, deberíamos ir cerrando por cuestión de horario. Yo una Yo creo sola que cosa Una diría. cosa, una pregunta antes de cerrar, un comentario. Ahí, de todo lo que estás planteando, la noticia de hace una hora, como sí, estamos acá, viste, las noticias van cruzando. El sí, Banco Central pudo comprar reserva porque Caputo pateó el pago al Fondo Monetario. Acaba de sacar la política online. Y a su vez, entre otras cosas, le pagó la mitad de lo que le tenía que pagar de la deuda a la ciudad. O sea que el BITAP era una bicicleta absoluta para poder tenerlo, acumular dólares que le exigen y por el otro lado vender dólares para que él siga bajando y facilitar lo que dice Carlos de la huida de... ¿No? Digo eso porque es de ahora esto, ¿eh? Una cosa más, Sí, hay que mirar también la deuda comercial ah, externa de la República Argentina, porque en cualquier momento van a empezar a tener problemas de desabastecimiento, porque no nos van a girar la mercadería o los insumos necesarios para la industria. Así que aparte de la deuda que habló Carlos, hay que hablar de casi 40.000 millones de dólares de deuda comercial que se ha acumulado exacto. desde que empezó Milei. Es decir, vinieron 40.000 millones, pero no se han pagado. ¿Mm? Sí, y perdón, y Sí, además tirar otra cantidad de no noticias que tenemos no tienen nada que, que ver con nada, como por ejemplo lo que está diciendo Milei dedicándose a discutir la masculinidad de la boxeadora que fue descalificada, bueno, porque están tirando, digamos, Emilio, todo. tenemos que Sí, cortar. Bueno, sí, tenemos que cortar. yo Espero que agradezco finalmente, quiero agradecer, Manuel, en nombre de como veterano de guerra, a Carlitos, porque es muy enriquecedor lo que acaba de decir en esta oportunidad y por sobre todas las cosas decir, agregar a lo de Néstor, el tema de que la nacionalización de la banca y del comercio exterior son herramientas fundamentales, sobre todo que pueden contrarrestar el RIGI, en el sentido que el RIGI no va a venir para incentivar la defensa de la industria de la defensa nacional. Y nada bien. más, felicitaciones. Bueno, muchas Bueno, gracias a todos por la una presencia. cosita Espero que más, podamos. una cosita más. Yo me comprometo que llevar todo lo que dijimos acá, cuando tenga la grabación, bueno, yo ya lo tengo, una parte lo tengo escrito en distintos lugares, y con el enriquecimiento de los aportes que hicieron todos ustedes, para redondear un poco
una publicación. Después, en todo caso, me gustaría que lo revisen algunos de los miembros y lo sacamos como parte del conversatorio del día de hoy. Así Bien, que entonces yo tendríamos que cerrar, soy el Carlitos. agradecido y espero que sirva para el debate. No es imposible Bien, tratar todos los temas, no quedó lo del lingote, bueno, en fin, Muy bien. unas bueno, tantas y tantas cosas, pero yo bueno, traté de Muy salvar bueno. lo esencial. sí, pero Muy además hay bueno, un Carlos, riesgo muy bueno. biológico, como planteaba Néstor. ¿Llegaremos a los 8 semestres como Argentina? Esa sería la pregunta, ¿sí? Claro. El riesgo Para la biológico existe. queda Bueno, para la muchas próxima. gracias a todos, ¿no es cierto? Y espero que podamos en la próxima nos sigamos comunicando como ahora y poder De acuerdo. compartirnos y todos vernos y mirarnos, ¿no es cierto? Y conversar. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias a Manuel. Chau, chau. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Gracias a todos. Chau, Hasta chau. pronto. Chao, Chao. 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 Chao, chao.